Y bueno, vamos a ir a Nehemías capítulo 6. Vamos a ir a Nehemías capítulo 6 y vamos a leer, mis hermanos, la palabra del Señor. Nehemías capítulo 6. Dice la palabra del Señor: Cuando se les informó a Sanballat, a Tobías, a Gesem el árabe y a los demás enemigos nuestros que yo había reedificado la muralla y que no quedaba ninguna brecha en ella, aunque en aquel tiempo yo no había sentado todavía las hojas en las puertas, Sanballat y Gesem me enviaron a decirme: ven, reunámonos en Kerim, en el llano de Ono. Pero ellos tramaban hacerme daño. Y les envié mensajeros diciéndoles: yo estoy haciendo una gran obra y no puedo descender. ¿Por qué ha de detenerse la obra mientras la dejo y desciendo a ustedes? 4 veces me enviaron mensajes en la misma forma y en cada ocasión yo les respondí de la misma manera. Entonces Sanballat por 5ª vez me envió a su siervo en la misma forma con una carta abierta en su mano. En ella estaba escrito: se ha oído entre las naciones y Gasmu dice que tú y los judíos están tramando rebelarse y por eso reedifican la muralla y según estos informes tú vas a ser su rey. También has puesto profetas para anunciar en Jerusalén en cuanto a ti: un rey está en Judá. Y ahora llegarán a oídos del rey estos informes. Ahora pues ven, consultemos juntos. Entonces le envié un mensaje diciéndole: no han sucedido estas cosas que tú dices, sino que las estás inventando en tu corazón. Porque todos ellos querían atemorizarnos pensando: ellos se desanimarán con la obra y no será hecha. Pero ahora, oh Dios, fortalece mis manos. Cuando yo entré en casa de Semaías, hijo de Laía, hijo de Metabel, que estaba encerrado allí, él dijo: reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen a matarte, vienen de noche a matarte. Pero yo dije: ¿huir un hombre como yo? ¿Y acaso uno como yo entraría al templo para salvar su vida? No entraré. Entonces me di cuenta de que ciertamente Dios no lo había enviado, sino que había dicho su profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat le habían pagado. Le pagaron por esta razón, para que yo me atemorizara y obrara de esta manera y pecara, y así ellos tuvieran un mal informe de mí y pudieran reprocharme. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat conforme a esas obras suyas. También de la profetisa Noadías y de los demás profetas que estaban atemorizándome. La muralla fue terminada el 25 del mes de Elul en 52 días. Cuando se enteraron todos nuestros enemigos y lo vieron todas las naciones que estaban alrededor nuestro, decayó su ánimo, porque reconocieron que esta obra había sido hecha con la ayuda de nuestro Dios. También en aquellos días se enviaban muchas cartas de los nobles de Judá a Tobías, y de Tobías venían cartas a ellos, porque muchos en Judá estaban unidos a él bajo juramento, porque él era yerno de Secanías, hijo de Ara, y su hijo Johanán se había casado con la hija de Mesulán, hijo de Berequías. Además hablaban de sus buenas obras en mi presencia, y a él le informaban de mis palabras, y Tobías me enviaba cartas para atemorizarme. Amén. Padre Celestial, estas son tus escrituras. Yo no puedo ni debo hacer otra cosa sino proclamarlas, Señor. Te ruego, Padre mío, que me ayudes hoy, que me halles fiel. Por favor, Señor, que me uses a pesar de mí. Te ruego también por mis hermanos que estuvieron durante estos últimos días capacitándose en predicación, Señor, que hoy tal vez estén frente a sus púlpitos animados, Señor, proclamando la palabra tuya, Señor. Oh Padre, ten misericordia de nosotros, ayúdanos a nuestra debilidad, ayúdanos a llegar hasta el final, Señor. No nos dejes desviarnos en nuestra carrera, Padre, por favor. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Una de las situaciones más tristes y a veces incómodas que nosotros podemos vivir como cristianos es encontrarnos aquellas personas que en un momento de su vida, incluso que por años proclamaron ser cristianos y que hoy han
apartado sus vidas del Evangelio y ven la fe como una etapa de sus vidas. Algunos hablan de esa etapa como algo maravilloso, ¿no? Algunos dicen, sí, yo me acuerdo cuando era cristiano, ¿no? Y en esos casos, cuando hablan de esos momentos o esas etapas de sus vidas como algo positivo, nosotros deberíamos ser llevados no solo a entristecernos, sino también a llamarlos a reconciliarse con el Señor. Por otro lado, nos encontramos otras personas que hablan de la época de sus vidas como cristianos, como cosas de las cuales no quieren recordar, cosas que quieren olvidar permanentemente. Pero muchos de ellos tal vez sea porque nunca al final conocieron al Señor y nunca escucharon el Evangelio a la luz de lo que la Biblia enseña. Tal vez algunos, aunque hayan dicho que estuvieron 10, 20, 15, 30 años en una iglesia, tal vez nunca han sabido realmente cómo luce una iglesia a la luz de la Biblia. En esos casos también deberíamos llamar a estas personas no solo al arrepentimiento, sino primero deberíamos compartirles en el Evangelio. La verdad, mis hermanos, es que la vida cristiana es una vida maravillosa. Pero en medio de lo maravilloso que es la vida cristiana, es una vida donde encontramos pruebas, aflicciones, incluso angustias, pero en la que encontramos también incontables momentos de profundo gozo, alegría y satisfacción. Ahora, lo particular de la vida cristiana y que hace glorioso a los caminos del Señor es que muchas veces esos momentos de profundo gozo están rodeados de aflicción o incluso están bañados en lágrimas. Y eso, hermanos, no debería extrañarnos. Hablar de gozo cristiano aún en medio de las situaciones difíciles o del dolor no debería ser algo extraño. Incluso dentro del mismo centro de nuestra fe cristiana se encuentra la vida de nuestro Salvador Jesucristo, cuya vida en su momento de mostrar obediencia a su Padre estuvo expuesta y fue llevada a la muerte y muerte de cruz. Es decir, el centro de la vida cristiana es que en medio incluso de la muerte puede haber gozo y puede haber salvación. Mis hermanos, la vida cristiana es descrita en la Biblia como un peregrinaje. Ahora, no se describe la vida cristiana como el peregrinaje a ver hasta dónde llega o el peregrinaje a ver hasta dónde usted resiste, sino que se nos habla de una vida de peregrinaje en la que nosotros somos guardados y llevados por el Señor, escúcheme bien, hasta el final. El Señor nos lleva de su mano hasta llegar a casa. Como vimos hace 15 días, mis hermanos, Nehemías ha hecho un paréntesis en la narración de la reconstrucción del muro para venir a confrontar a parte del pueblo, en especial a los nobles, por empezar a tratar el dinero de una manera equivocada, por tratar a los hermanos necesitados o pobres de una manera errada y mostrar idolatría en el uso de sus recursos. Así que hoy, al volver al relato de la reconstrucción del templo, mis hermanos, nosotros veremos cómo Nehemías nos deja ver cómo ellos finalmente logran perseverar hasta alcanzar la meta que ellos tenían en este paso, que era terminar las murallas, aún a pesar de todo tipo de oposición que no solo Nehemías como líder, sino el pueblo tuvo que sufrir. El deseo de mi corazón, mis hermanos, y mi oración es que al venir a predicar Nehemías 6 podamos saber que nuestro Dios fortalece nuestras manos para perseverar en medio de la oposición a nuestra fe, para que seamos llevados a llegar hasta el final. He titulado mi sermón a modo de oración: Dios, ayúdanos a perseverar hasta el final. Dios, ayúdanos a perseverar hasta el final. Y lo abordaré comenzando de los versos 1 al 9, hablando acerca de Dios, ayúdanos a perseverar ante la oposición directa. En segundo lugar, Dios, ayúdanos a perseverar en medio de la oposición encubierta. Y en tercer lugar, versículos 15 al 19, Dios, ayúdanos a perseverar para terminar la obra.
Así que comenzando, versículo 1 al 9, Dios, ayúdanos a perseverar ante la oposición directa. Luego de confrontar el pecado del pueblo en referencia a su avaricia y de cómo ellos estaban cerrando su corazón a los necesitados, Nehemías relata lo que sucede cuando sus enemigos se enteran de que ellos están a punto de terminar la obra de restauración de las murallas. Ahora, nosotros vemos a Sanbalat, Tobías y Gesem el árabe, los archienemigos de Nehemías, apareciendo otra vez, oponiéndose en este caso de una manera directa, conspirando contra Nehemías y citándolo. Nosotros vemos que lo citan en 5 oportunidades para que ellos se reúnan con él. Ahora, qué bueno puede haber en que usted acepte una cita con alguien que abiertamente se ha declarado ser su enemigo, ¿no? Ante esas invitaciones nosotros vemos que 4 veces, e incluso la quinta, Nehemías rechaza esas reuniones de una manera, podríamos decir, diplomática, pero también de una manera directa. Esto lo vemos en el versículo 3. La respuesta que él les da es: yo estoy haciendo una gran obra y no puedo descender. ¿Por qué ha de detenerse la obra mientras yo la dejo y desciendo con ustedes? Nehemías está enfocado en la obra del Señor. Y eso hace que él pueda discernir los planes perversos de sus enemigos. Y de esa manera él ha podido escapar de ponerse en riesgo. Ahora, lo primero que deseo resaltar cuando se nos relata esto que hace Nehemías es la respuesta que hace a las invitaciones. Él dice o deja ver que la labor que está haciendo es considerada por él como una gran obra. Él está haciendo una gran obra. Ahora, Nehemías sabía que era tener el trabajo deseado y admirado por el mundo. Nehemías sabía que era tener el trabajo que todos quisieran tener. Él había sido copero del rey, aunque era un trabajo que involucraba mucho riesgo. Era un trabajo cuyo pago y cuyas condiciones laborales y de vida hacían que fuera tan grandes que incluso arriesgar su vida no era un problema. Nehemías sabe que es tener un trabajo, como dirían algunos, un trabajo soñado, un trabajo deseado, un trabajo que todos envidiarían. Nehemías sabe que es tener el tipo de trabajo que otros le dirían: ¿en serio usted hace eso? ¿En serio usted trabaja para el emperador? ¿En serio usted trabaja tan cerca de Artajerjes? Él sabe que es tener un trabajo admirado por el mundo. Pero ahora él está dirigiendo a un grupo de hombres sencillos, reconstruyendo las murallas de una ciudad sencilla que está bajo el dominio del imperio persa, y unas murallas que se están reconstruyendo con piedras recicladas, ¿no? Nehemías sabe que es tener un trabajo deseado, pero ahora sabe que es tener un trabajo que tal vez nadie desearía, y no solo sabe que es eso, sino que se refiere a eso como una gran obra. Pero mis hermanos, Nehemías sabe que el glamour de su labor, o lo importante de su labor, no era lo que hacía. No era un trabajo de hecho glamuroso, para nada. Estar trabajando con piedras todo el tiempo, piedras que habían sido quemadas más de 100 años atrás. O sea, imagine todo lo que eso puede involucrar. Hay algunas personas que ni siquiera les gusta barrer. Ahora imagínense tener que trabajar levantando piedras y ayudando al pueblo para que lo haga. Él sabía que no había glamour en ese trabajo, pero sabía que era una gran obra porque Dios lo había llamado y porque el nombre mismo de Dios estaba involucrado en esa labor. Como dije algunos sermones atrás, reconstruir la muralla era poner en alto nuevamente el honor y el nombre de Jehová, el Rey de Israel. Nehemías sabía que la obra que estaba haciendo, aunque no era glamurosa a los ojos del mundo, era una obra que traía gloria al Señor. Él sabía que la obra no era grande porque el mundo la reconociera, sino que era grande aquel para quien se hacía esta labor. Esa es la razón principal por la que Nehemías no piensa abandonar la obra del Señor por aquello que el mundo piensa que es importante.
Mis hermanos, nosotros como cristianos, nosotros como creyentes, también hemos sido llamados a una gran obra. Todos. Usted puede decir, no, pastor, pero yo en este momento no tengo trabajo. Sí, usted tiene trabajo, usted tiene una obra que hacer, usted tiene una labor que hacer. Usted tiene que vivir para la gloria del Señor. Aun cuando eso no sea importante a los ojos del mundo, hemos sido llamados a una gran labor, hemos sido llamados a vivir para la gloria del Creador de los cielos y la tierra y para ser imitadores de Dios, como se enseñó el domingo pasado, como hijos amados. Ahora yo pregunto, ¿cuál es el trabajo que usted hace? ¿Cuál es esta obra que usted hace? Si usted está viviendo y obrando para la gloria de Dios, ¿cuál es? ¿No? ¿Podría usted describir la manera en que usted vive como que usted está haciendo una gran obra? ¿Podría describir la manera como usted vive su vida como hacer una gran labor? James Hamilton sobre esto dice, Dios te ha llamado a vivir para su gloria, confiando en Él, caminando con Él en pureza y agradeciendo por todo aquello que Él nos da. Esa es la manera en que Él nos ha llamado a vivir, ya sea que también estemos llamados a hacer un ministerio vocacional, es decir, ya sea que también seamos llamados a ser pastor, diácono, misionero, o que seamos llamados a ser barberos, o que seamos llamados a ser ingenieros eléctricos, o que seamos llamados, en el caso de algunos hermanos, a estar en casa, o a ser amas de casa, a cambiar pañales, o a enseñar en la casa haciendo homeschool. El punto no es tanto sobre lo que hacemos, sino mucho más sobre cómo lo hacemos y para quién lo hacemos. Cierro mi cita. Mis hermanos, si estamos confiando en el Señor, si estamos luchando por caminar en pureza, si estamos siendo agradecidos con todo lo que el Señor nos da, entonces yo puedo decirle que usted, sin importar aquello a lo que se dedique o cuánto gane, usted está haciendo una gran obra. Usted hace una gran obra si está luchando por mantener su hogar. Usted hace una gran obra si lucha por ser un esposo fiel. Usted hace una gran obra si usted busca por servir en medio de su iglesia local. Usted hace una gran obra si estudia en la universidad y busca mantenerse como luz en medio de las tinieblas. Usted hace una gran obra si está viviendo para la gloria del Señor. Uno de los medidores hermosos que pienso que se nos da en la Escritura para reconocer qué tanto atesoramos esa gran obra a la que somos llamados es precisamente la manera como guardamos nosotros el día del Señor. Esta reunión dominical, esta reunión donde nos reunimos a orar al Señor, puede medir si realmente nosotros creemos que vivir para el Señor es una gran obra o no. Hace 2 meses, ¿cuánto lleva nuestro nuevo presidente? 2 meses, ¿no? Estuvo en medio de nosotros un hermano que aprecio bastante, aunque lo conocí solamente en uno de sus viajes y ha venido visitándonos en ocasiones, ¿no? Él tiene un trabajo que hace que venga a Colombia de manera ocasional, ¿no? Él es de República Dominicana, es miembro de una iglesia y un pastor amigo de nuestra casa, ¿no? Y hace 2 meses, él me contactó, me escribió otra vez por WhatsApp, me saludó y me dijo, mira hermano, vine a Colombia otra vez, estoy acá y quiero al menos ver si alcanzo a estar en la escuela dominical. ¿A qué horas empieza la escuela dominical de ustedes? Yo le dije, máximo empieza a las 9 de la mañana. Me dijo, ok, perfecto, la labor que estoy haciendo comienza desde las 12. Él venía como parte de la comitiva del presidente dominicano para la posesión del presidente. Y dijo, yo necesito guardar el día del Señor. Sí, lo que estoy haciendo es importante. Sí, tal vez muchos de nosotros hubiéramos preferido quedarnos en el Hilton o donde sea que se haya estado quedando y estar allá disfrutando, haber dormido un poco hasta más tarde, tomarnos algunas fotos con las personalidades, ¿no? Pero él dijo, yo necesito al menos ir a escuchar algo acerca de mi Señor. Y muchas veces nosotros despreciamos el privilegio de buscar al Señor porque pensamos que tal vez no es una obra tan grande. Mis hermanos, no parecía haber mucha importancia en dirigir a estas personas, pero sí había gran importancia que dominaba la vida de Nehemías y que lo hacía ver su obra como grande. Muchos tal vez preferirían aún vivir en el palacio del rey mientras el pueblo clama por necesitar manos para la obra.
Ahora, el atesoramiento de esta obra era lo que hacía que Nehemías también fuera consciente de la oposición que esta obra tenía. Él era consciente que tenía enemigos y sabía que su deseo no era otro, sino desviarlo a él, de buscar la gloria de su Dios. La respuesta de Nehemías ante las invitaciones, nuevamente, es una respuesta directa y tajante. ¿Cómo abandonaría yo esta gran obra? Ahora, mis hermanos, yo quiero preguntar, ¿qué tanto usted se percata de que nosotros en nuestra vida de fe tenemos enemigos que nos quieren desviar de vivir para el Señor? ¿Qué tanto usted es consciente de que realmente estamos en un mundo que quiere evitar que nosotros sirvamos a Dios? Ahora, nosotros somos una iglesia que no está todo el tiempo hablando del diablo, no lo regañamos, no lo atamos, no hacemos nada de esas cosas, porque la Biblia no nos manda a hacerlo, pero la Escritura habla. Usted y yo tenemos un enemigo de nuestras almas y la Biblia lo describe como un león rugiente buscando a quien devorar. El asunto, mis hermanos, es que él es a veces tan predecible en la manera como actúa y nos pone ocasiones para tropezar y apartarnos del Señor tan claras como lo que estaba viviendo Nehemías. Para Nehemías era claro, si yo voy a ese lugar me van a matar. Y a veces a usted le hacen algunas invitaciones y usted dice, yo puedo soportarlo. Hermanos, salgamos el viernes, todos los de la oficina van a ir. Sí, incluyendo la que trabaja allí, que se va de cierta forma vestida siempre, y la que me manda a veces mensajes. Yo puedo soportarlo. No, es que siempre rechazo, ya me van a empezar a ver raro, ¿no? A veces nosotros enfrentamos ese tipo de invitaciones peligrosas y nos ponemos en riesgo porque confiamos demasiado en nosotros. Nehemías no hacía este tipo de cosas, él decía, yo no puedo dejar esta gran obra. Yo no puedo abandonarla, yo no puedo ponerme en una situación de riesgo, no solo por mi vida, sino por la obra que está haciéndose para la obra del Señor. Nehemías recibió oposición directa. Y así como él fue consciente de esto, nosotros somos llamados a estar alertas. Hermanos, tenemos un enemigo. Y la manera como nosotros resistimos es manteniendo nuestras prioridades en orden. Pero si usted olvida sus prioridades, si usted piensa que puede cumplirlas y al mismo tiempo mezclarlas con prioridades mundanas, usted está en peligro. Y yo espero que este mensaje también sea alerta para todos nosotros. ¿Qué debemos hacer cuando sufrimos oposición directa? ¿Cómo reaccionas con aquellas cosas que se presentan a tu vida para desviarte de hacer la voluntad de Dios? ¿Qué haces? ¿Cómo reaccionamos? Ahora, las acusaciones que ellos traían también, no solo trajeron esa invitación directa a Nehemías para buscar destruirlo y detener la obra, sino que también empezaron a hacer acusaciones falsas contra el pueblo y contra él. Empezaron a decir, miren, ¿saben qué? En la quinta vez que llamaron a Nehemías, envían una carta abierta. ¿Esto qué quiere decir? Que era una carta que los mensajeros llevaban, pero no tenía un sentido de privacidad. Era decir, era libre para el mensajero, no solo leerla, sino divulgarla. Y esa carta que envían para presionar a Nehemías a ir a estas reuniones, decía, ¿sabes qué? El pueblo de Israel está remodelando las murallas porque quiere oponerse a Artajerjes. Y es más, nosotros vamos a decirle a Artajerjes que tú estás mandando a profetizar que tú vas a ser el nuevo rey de Israel, ¿no? Tremendo, ¿no? ¿Puede imaginarse eso? ¿Y qué hubiera pasado si la carta de estos hombres hubiera llegado a Artajerjes? Inmediatamente él sería asesinado. Esas eran acusaciones falsas. La amenaza buscaba manipular a Nehemías para que él accediera a tener estas reuniones. Si no vas a esa invitación, de pronto te van a sacar del trabajo, porque ¿qué va a decir el jefe? Que tú eres todo antisocial, ¿no? Bueno, pues que me voten entonces. Pero generalmente no decimos eso, ¿no? Tratamos de ser más diplomáticos. Bueno, pero me quedo media hora. Bueno, pero me tomo solo una, ¿no? Bueno, pero bailo solo esta, ¿no?
¿Cierto? Yo también pasé por ahí y sé lo que es trabajar en el medio secular y perverso. ¿Cómo reaccionamos nosotros? Ellos trataron de persuadir a Nehemías, trataron de manipularlo para que él se apartara de la obra que el Señor lo estaba llamando a hacer. Y la reacción de muchos de nosotros pudiera ser negociar con esas invitaciones o acceder a cierto punto o incluso ser un poco más piadosos y decir, yo voy, pero entonces, no sé, voy a hablar con un amigo para que me llame y para que esté pendiente de mí. Bueno, tal vez eso sea bueno, ¿cierto? Pero a veces tratamos de negociar o defendernos cuando hay acusaciones falsas en contra de nosotros que tratan de manipularnos. Pero lo que vemos en Nehemías, versículo 9, porque todos ellos querían atemorizarnos pensando, ellos se desanimarán con la obra y no será hecho. Pero ahora, oh Dios, fortalece mis manos. Ante esas dificultades y ataques en contra de nuestra fe, mi hermano, la primera reacción puede ser atacar de regreso, ¿no? La primera reacción puede ser exhibir nuestra justicia si somos acusados falsamente como Nehemías. Mis hermanos, nosotros debemos percatarnos de lo que nos debe desviar la voluntad, nos debe desviarnos o nos busca desviarnos de la voluntad del Señor. Debemos percatarnos que hay cosas en todas las áreas de nuestra vida que tratan de desviarnos. En nuestra familia hay cosas que quieren apartarnos de tener una crianza piadosa de nuestros hijos. Hay cosas que quieren apartarnos de hacer una gran obra del Señor en la manera como trabajamos y entonces tratan de poner atajos para llegar a ciertas posiciones. Hay cosas que buscan desviarnos aún en el estudio, en la universidad, en el colegio, ¿no? El miedo al rechazo. ¿Qué dirán si yo no hago esto? Pero nosotros en medio de eso, al igual que Nehemías, debemos buscar al Señor y decir, Señor, fortalece mis manos. Ayúdame para seguir haciendo esta gran obra. Vivir la vida cristiana, mis hermanos, es una gran obra. Y la esperanza que tenemos es que aquel Dios que fortaleció las manos de Nehemías para mantenerse, es aquel mismo Dios que a nosotros también nos dice, en el mundo hallaréis aflicción, pero no teman, yo he vencido al mundo. Hermano, nuestra fe está constantemente bajo ataque. Vivimos en un mundo caído. En ocasiones, como hemos visto, el ataque es directo y ahí debemos recurrir al Señor. Y ahí es cuando es, entre comillas, un poco más fácil, cuando la oportunidad es tan directa, tan grotesca de pecar, que uno sabe esto no puede venir del Señor. Lo triste es que aún viéndola tan directa, no tratamos de correr. Así que a veces es directa esa oposición, es directo aquello que quiere desviarnos del Señor, pero a veces esa oposición viene de una manera más sigilosa y esto me lleva a mi segundo punto. Dios ayúdanos a perseverar en medio de oposición encubierta. Versículo 10. Cuando yo entré en casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mehetabel, que estaba encerrado allí, él dijo, reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo porque vienen a matarte y vienen de noche a matarte. Pero yo dije, ¿huir un hombre como yo? ¿Y acaso uno como yo entraría al templo para salvar su vida? No entraré. Entonces me di cuenta de que ciertamente Dios no lo había enviado, sino que había dicho su profecía contra mí porque Tobías y Sanbalat le habían pagado. Le pagaron por esta razón, para que yo me atemorizara y obrara de esta manera y pecara, y así ellos tuvieran un mal informe de mí y pudieran reprocharme. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, conforme a estas obras tuyas, también de la profetisa Noadías y de los demás profetas que estaban atemorizándome. Sus enemigos habían levantado falsas acusaciones, habían citado a Nehemías con el ánimo de hacerle daño, ¿no? Y cuando no funcionan estas cosas directas para intentar desanimarlo y hacerlo retroceder, sus enemigos planean otro mal. En esta ocasión, un ataque desde aquello que parecía cercano a lo que Nehemías creía. ¿Qué hicieron ellos? Enviaron a este personaje, Semaías, para desviarlo. Ahora, ¿cuál era el propósito de Nehemías?
de Semaías en este caso era convencer a Nehemías de refugiarse en el templo. Le dijo, ¿sabes qué? Mira, este hombre era reconocido como profeta del Señor. Veremos que evidentemente no era profeta del Señor, pero el pueblo creía que él era un hombre piadoso. El pueblo creía que él hablaba en nombre de Dios. Entonces le pagan a este hombre y le dicen, mira, dile a Nehemías que lo vamos a matar. Y que la única forma de protegerse es entrando al templo del Señor. Parece piadoso, ¿no? Si alguien nos dijera, no, guarde su vida, por favor, el Señor quiere que todos vivamos. Es más, venga al templo y acá no van a hacerle daño, ¿no? Semaías era un profeta y también lo que es más probable es que también era un sacerdote, es decir, tenía acceso para entrar al templo. Este tipo de oposición es un poco más difícil de reconocer. Viene aquello que parece que es de parte del Señor, alguien que incluso dice que habla de parte de Dios, que da un mensaje cristiano o evangélico o piadoso y enseña algo que quiere también hacernos tropezar y apartarnos de la gran obra del Señor. El asunto, hermanos, es que Nehemías sabía de dónde venía y Nehemías sabía también qué decía de la ley del Señor. Nehemías no era descendiente de Leví, ¿no? Y él sabía que la Torá, que la ley del Señor impedía que un hombre que no fuera descendiente de Leví entrara al templo. Entonces Nehemías sabe, si yo entro al templo, primero voy a ofender al Señor. Incluso puedo arriesgarme a que el mismo pueblo me apedree porque yo no debo entrar allí. Es algo prohibido para mí, aun cuando la intención pudiera ser salvar mi vida. Semaías definitivamente no había sido enviado por el Señor. Y Nehemías discierne esta situación. ¿Puede un enviado del Señor incitarnos a desobedecer la ley de Dios? ¿Puede alguien que realmente tema al Señor incitarme a ir en contra de lo que Dios ha mandado? Hermanos, el hombre de Dios debe examinar todo mensaje, aun cuando pueda venir en el nombre de Dios. La ley de Dios, la palabra de Dios, es la que nos guía en esto y es la que nos ayuda a escapar de hacer cosas que puedan deshonrar al Señor. Nuevamente, Semaías era un falso profeta, era un profeta que había recibido dinero para llevar a Nehemías a pecar y que él fuera descalificado en su labor como liderazgo. Nuevamente, la reacción de Nehemías no es refugiarse en el templo, sino refugiarse nuevamente en el Señor en oración. En lugar de correr al templo y ofender a Dios, Nehemías busca a Dios en oración y busca ser protegido de estos falsos profetas. Hermanos, nosotros debemos tener cuidado y examinar los mensajes de los que se presentan en el nombre de Dios. El cuerpo de Cristo sufre cuando los maestros no los encaminan hacia la palabra del Señor. La iglesia sufre cuando estos falsos maestros encaminan a los hombres a la perdición. Sin conocer la palabra, hermanos, nosotros estamos expuestos, como dice Efesios también, a todo viento de doctrina y podríamos terminar desviándonos de hacer la voluntad del Señor. Si alguien nos dice que hagamos exactamente lo que la Biblia dice que no se debe hacer, no hay otro nombre para esa persona sino falso profeta. El asunto, mi hermano, es que no todos los cristianos están protegidos contra eso. La razón es que no conocen sus Biblias lo suficiente como para ser guardados y discernir el error de la verdad. La pregunta es, ¿conoce usted la Biblia lo suficiente como para ser guardado de falsas enseñanzas? Cuando nosotros vamos a La Guajira, hermanos, nos hemos encontrado cosas demasiado lamentables. Pastores que tuercen la escritura aún para hacer normal la poligamia que en medio de los guayú es normal, ¿no? Algunos pastores buscan torcer la escritura para que no sean quitados del ministerio porque tienen ahora 2 esposas en la misma iglesia, ¿no? Hay cosas lamentables que uno puede encontrar, hombres que tuercen las escrituras de manera lamentables para satisfacer sus propios deseos. Pero no vayamos hasta La Guajira, cerca de nosotros, acá en nuestra ciudad, hay muchos lugares donde el nombre del Señor es blasfemado por falsos maestros que enseñan cosas torcidas acerca de Dios. ¿Dónde refugiarnos de estas falsas enseñanzas?
Debemos buscar la palabra del Señor. Debemos crecer en nuestro conocimiento del Señor. Debemos someternos al Señor y a sus escrituras. Mis hermanos, Dios preserva a los suyos, aún en medio de falsos mensajes. Aún preserva a los suyos en medio de falsos maestros. Y esa es la razón por la que tal vez algunos de ustedes están acá. Porque Dios guarda a los suyos. Pero lo difícil en medio de estos ataques, aunque los discernamos y escapemos de esos ataques, es que podemos ser desanimados en medio de eso. Debemos tener cuidado. Y la Biblia, el Señor nos advierte sobre eso. Quiero que vayamos a Mateo capítulo 24. Mateo 24, verso 12 dice lo siguiente. Y debido al aumento, desde el versículo 10, muchos se apartarán de la fe entonces, y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Está hablando de aparentes cristianos. Se levantarán muchos falsos profetas, y a muchos engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hermanos, aún cuando seamos guardados del efecto nocivo de los falsos maestros, nuestro corazón puede verse enfriado a causa de esto. Hay muchas personas que llegan a iglesias, que proclaman la Biblia y que buscan ser más fieles después de haber pasado 5, 10 o 20 años en iglesias falsas. Y después de haber servido diligentemente, y si le decían llegar a las 6, él llegaba a las 5:30, y si decía que había una reunión de lunes a miércoles, él iba a la reunión de lunes a miércoles, ¿no? Pero llegan a conocer el evangelio y entonces su amor ha llegado frío. Apenas voy a la iglesia, apenas a veces sirvo, apenas a veces cumplo mis deberes como miembro de la iglesia, y la opción fácil es culpar a esos falsos maestros. Ahora, el asunto es que si usted ha llegado a conocer la Escritura, ya usted no puede hacer eso. La Biblia nos llama a que no lo hagamos. Hermanos, si su amor hacia el Señor se ha enfriado a causa de falsas enseñanzas, a causa de falsos ejemplos, por favor, pídale al Señor que lo ayude. Debemos ser guardados del desánimo cuando proliferan los falsos maestros, pero también debemos ser guardados cuando figuras prominentes del Evangelio, aún figuras sanas, pueden caer. Porque les digo, mis hermanos, ninguno de esos hombres es Dios. Ninguno de los que servimos al Señor estamos exentos de caer. Nuestra confianza no debe estar en otro lugar, sino en el Señor. Y nosotros tendemos, aún hermanos, llamándonos reformados o bíblicos o poniéndonos cualquier etiqueta bonita y teológica, aún nosotros caemos en esto. Idealizamos a nuestros héroes, aún cuando son buenos maestros. Ninguno de ellos, mis hermanos, es infalible. Ninguno de ellos es infalible en todo lo que dice, y definitivamente ninguno de ellos es Dios. Los amamos, gloria a Dios, y ojalá oremos por ellos, ¿no? Pero ninguno de ellos es Dios. Ni Sugel Michelén es Dios, ni Miguel Núñez es Dios, ni John Piper es Dios, ni Paul Washer es Dios, mucho menos John MacArthur es Dios. Ninguno de ellos es Dios. La iglesia local, eso hablábamos estos días con Pastor Nicolás, que estuvimos también recibiendo noticias lamentables de hermanos que se han descalificado del ministerio y que se han sido apartados. La conclusión a la que llegábamos era que la iglesia local cada vez debe volcarse a atesorar los hombres sencillos que se les ha dado en los púlpitos, a los hombres sencillos que se les ha dado como pastores, y que debe volcarse a orar por ellos. Hermanos, ustedes deben orar. Si yo soy su pastor, si usted cree que yo soy su pastor, si usted es miembro de la iglesia, debería creer que yo soy su pastor, y votamos hace 3 años para eso. Si usted cree que yo soy su pastor, por favor, le ruego, ore por mí. Si usted quiere que esta iglesia tenga más pastores, por favor, ore por ellos. Porque somos hombres débiles. Debemos pedir al Señor que nos ayude a perseverar hasta el final, aun a pesar de que estamos en medio de mucho falso cristianismo, y aun cuando los hombres que sirven fielmente
pueden estar expuestos a caer. Sus fallas deben hacernos temer, no enorgullecernos. No nos enorgullecemos si llegara a caer el director de algún imperio falso cristiano. No nos enorgullecemos ni no vamos a cantar victorias si alguno de ellos es descubierto en sus perversiones. Deberíamos más bien entristecernos y doblar nuestras rodillas, porque nosotros también estamos expuestos a caer. No podemos negociar con aquellos que buscan apartarnos del Señor. No se puede consentir la falsa enseñanza, ni podemos tratar de negociar con ella. Sí, lo primero que uno debe hacer es tratar de exhibir estas cosas de manera piadosa, prudente, amorosa y amable. Pero no podemos negociar aún cuando esas enseñanzas son repetitivas. Y muchos de nosotros pasamos por el síndrome de Lutero, ¿no? Es una iglesia, 30,000 personas, no, pero yo la voy a cambiar, pastor, yo en mi célula sigo enseñando buena doctrina, ¿no? Y bueno, el síndrome de Lutero tiene una buena motivación, pero al final no va a poder hacerse, ¿no? Lo que sí debe llevarnos eso es a buscar ser fieles, buscar congregarnos, pertenecer a una familia de fe. Y si quiero servir al Señor, buscar formarme, buscar capacitarme, buscar someterme también al cuidado de mis pastores para ser guiado en ese proceso de servir. Debemos pedir al Señor que muestre su justicia. Nehemías ora de una manera que a veces nos da miedo, ¿no? Señor, acuérdate de estos falsos. O sálvalos o haz algo. Pero tu nombre está siendo ofendido y tu nombre es santo. Debemos pedir que el Señor muestre su justicia. La mayoría de personas tienen ideas cerradas del Evangelio a causa de esas falsas enseñanzas y de esos falsos maestros. Debemos pedir al Señor que su nombre sea vindicado, que Él muestre su justicia en medio de la falsedad y que cada vez el Evangelio corra de mejor manera, que podamos plantar más iglesias, que la iglesia pueda seguir avanzando en lo que desea, que es proclamar el Evangelio. Hermanos, aún en medio de esa dificultad, el Señor es nuestra confianza. Cristo mismo predicó también en medio de falsos maestros. ¿No recordamos el Señor por quién fue juzgado? Primeramente por el Sanedrín. ¿Quién era el Sanedrín? 70 hombres que saben más de Biblia que todos los pastores de Colombia reformados juntos. 70 hombres que sabían más de Biblia que cualquiera, y ellos fueron los que enjuiciaron al Señor. Cristo supo que era padecer a causa de hombres con conocimiento correcto, pero con corazones perversos. Y aún así, Él se mantuvo firme en su deseo de servir a su Padre y de ser obediente hasta la cruz. Hermanos, el Señor nos preserva hasta el final, aún a pesar de estar expuestos a estas cosas. Para terminar, versículo 15 al 19. La muralla fue terminada el 25 del mes de Elul, en 52 días. Cuando se enteraron todos nuestros enemigos y lo vieron todas las naciones que estaban alrededor nuestro, decayó su ánimo, porque reconocieron que esta obra había sido hecha con la ayuda de nuestro Dios. También en aquellos días se enviaban muchas cartas entre los nobles de Judá y de Tobías enviaban cartas a ellos, porque muchos en Judá estaban unidos a él bajo juramento, porque era el yerno de Secanías, hijo de Ara, y su hijo Johanán se había casado con la hija de Mesulam, hijo de Berequías. Además, hablaban de sus buenas obras en mi presencia, y a él le informaban de mis palabras, y Tobías me enviaba cartas para atemorizarme. Nehemías narra que la construcción finalmente se termina. 52 días tomó para ellos. Qué maravilloso este testimonio de la Escritura. ¿Puede recordar usted cuántas veces demoró en la última remodelación que haya hecho en su casa? Tal vez ni tenemos ni idea, un día, 2 días, ¿no? 52 días tardaron esto, y esto pasó hace 2400 años. Y tenemos ese registro maravilloso de la palabra de nuestro Señor. Ellos terminaron la obra con la ayuda de su Dios. Lo tremendo es, hermanos, es que a pesar de que ellos veían la obra del Señor, muchos comienzan a aliarse con Tobías, ¿no? ¿A quién estaba Nehemías reprendiendo en el capítulo 5? Principalmente, ¿a quién? A los nobles. Reprendiéndolos porque estaban manejando mal su dinero, porque estaban negándose a ayudar a los hermanos en necesidad. ¿Y quiénes son los que ahora están enviándole cartas a Tobías e informándole lo que hacía Nehemías?
los nobles, ¿no? Tremendo, y muchos de ellos habían jurado, sí, vamos a hacer lo que nos dices, ¿no? Y ahora están enviando por las espaldas información. El asunto es que el pecado continuaba en medio de ellos. ¿Qué relación los unía con Tobías? Relaciones familiares que no debían existir. Y de eso vamos a hablar por ahí en un mes. Ellos seguían haciendo matrimonios mixtos. Por eso tenían estaban ligados con Tobías, porque se habían casado con mujeres que eran familiares de él. Y por eso tenían esta cercanía. Así que estos hombres, a pesar de ver la obra de Dios, a pesar de que habían terminado la obra del Señor, estaban cayendo en este tipo de perversión. Tobías seguía enviando cartas para atemorizarlo, mientras se aliaba con parte del pueblo de Israel. Mi hermano, Dios muestra su poder, Dios muestra su gloria al preservar a los suyos cuando recibimos oposición. La obra que realiza su pueblo es llevada a cabo también para que los opositores sepan que la única razón por la cual nosotros podemos hacer esta gran obra de vivir como cristianos es que esa obra es hecha por el Señor. ¿Cuál es la única razón de que usted siga siendo cristiano? ¿Cuál es la única razón de que usted hoy haya perseverado en buscar a Dios aún con su debilidad y aún con aflicción? No está en usted, está en el Señor. Él es bueno, Él es poderoso. Él lleva a su pueblo hasta el final para poder hacer su buena obra. Dios nos preserva, mis hermanos. Dice Nehemías, nosotros la terminamos con la ayuda de nuestro Dios. Él rechaza que cualquier gloria caiga sobre Él. Él rechaza decir, no, claro, es que mire, yo oro 2 horas al día, leo la Torá en arameo y en el original en hebreo y hago esto. No, le decía, esta obra fue hecha por el Señor. Qué bueno que alguien pudiera entrar a nuestra iglesia y que pudiera decir, mire, ¿sabe qué? Yo conozco varios de esas personas que están ahí antes de que fueran cristianos. Yo conozco cómo trataban a los demás. Yo conozco cuando tenían buenas posiciones, cómo trataban a los que estaban abajo. Y lo que veo ahora es tan diferente que la única razón por la cual he visto lo que veo es porque Dios definitivamente existe y está haciendo algo allá. Solo Dios puede unir a la iglesia de Cristo. Recuerdo, mis hermanos, cuando me convertí al Señor, muchos de mis amigos, los primeros meses de mi conversión, por allá en el año 2003, empezaron a burlarse, ¿no? Y lo primero que yo hice cuando me convertí al Señor, en esa época habían los correos cadena, ¿no? Envié un correo a todos mis amigos del colegio, de la universidad, a todos. Miren, me pasó esto, he sido un pecador, he ofendido a Dios 20 años de mi vida, pero ahora quiero buscar de Cristo. Los que respondieron, la mayoría se burlaron, y los que no lo pudieron hacer por correo, lo hicieron personalmente, ¿no? Y cuando yo iba a mi ciudad, bueno, acá no está su pastor, hagamos esto, hagamos lo otro, nosotros sí sabemos quién es usted. El asunto, hermanos, es que ya nadie se ríe. Y aún ahora, cuando voy a visitarlos, muchos me preguntan, Álvaro, ¿está considerando abrir una iglesia acá? ¿Cuándo va a empezarla? No, yo solo vengo unos días a visitar a mi familia. Y no lo digo como porque yo lo he logrado. Es pura misericordia del Señor. Pura gracia del Señor. Alguna vez les he contado, yo tengo una foto que se tomó el fin de semana donde creo que fue mi conversión. Y a veces veo esa foto y oro por esos hombres que estaban ahí, esos muchachos, porque yo era un muchacho, todavía soy muchacho, pero antes era más muchacho, ¿no? Y habían algunas muestras de que era más muchacho. Muchos de ellos, una semana después, 2 semanas después, ya no estaban en el Evangelio. Muchos de ellos no han regresado. ¿Por qué yo sí? No tengo ni idea, no tengo respuesta a eso. Y lo único que puede haber en mi corazón es agradecimiento al Señor. ¿Soy débil? Sí. ¿Somos débiles todos? Claro que sí. Si no, ninguno de nosotros estaría acá. Mis hermanos, debemos amar al Señor y amarnos entre nosotros de tal manera que el mundo se ha chocado con la forma con que nos amamos. No puedo entender cómo este cristiano ama a este otro. Mire, si no tienen nada en común. Este es gerente, el otro tiene un trabajo sencillo. Este estudió mucho, el otro no estudió nada. ¿Cómo es posible que sirvan juntos, que hagan estas cosas? Deja ver algo falso allá atrás.
Eso debe ser que pasa algo en esa iglesia, les dan algo, yo no sé qué hace ese pastor por allá. Que el mundo vea la forma como nosotros hacemos esta gran obra de vivir para Dios y o se convierta o aborrezca más a nuestro Señor. Que sean choqueados por la manera como nosotros vivimos. Nehemías tuvo éxito al construir esa muralla, pero ahora hay algo más por lo que debe trabajar. Y eso lo veremos en los siguientes capítulos. El capítulo 7 nos muestra quiénes pertenecen realmente a esa familia del Señor. Y el capítulo 8 es un capítulo maravilloso donde nos muestra cómo ahora deben ser levantadas las murallas de una verdadera adoración al Señor. No se acaba al levantarse la muralla. Fíjense, el corazón de ellos estaba traicionando a Nehemías. Estaba enviando reporte a Tobías, estaba pecando contra el Señor y estaba pecando contra el hombre que Dios puso ahí. Así que la labor de Nehemías estaba lejos de ser terminada. Mis hermanos, nosotros somos llamados a perseverar en medio de la persecución de los enemigos del reino del Señor. Ese es nuestro llamado. Y una de las cosas difíciles de ser cristiano y una de las cosas difíciles de ser pastor, yo le decía a alguien alguna vez, y siempre lo digo, cuando me preguntan, ¿qué es lo más difícil? Mi respuesta es que el corazón debe acostumbrarse a romperse tantas veces y aún así a volver a amar. Porque muchas veces las personas pasan, pero no se quedan. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Y qué tenemos que hacer? Seguir amándolas. Aunque yo no sepa cuánto vayan a durar. Aunque yo no sepa si después de haber sido su pastor al que amaban, venga a ser su peor enemigo. Eso es difícil, hermano. Y quisiera a veces uno con ese corazón roto decir, ya nomás, yo mejor enseño aquí y allá, empiezo a hacer cosas, no sé. Pero tenemos una gran obra por hacer. Y aun cuando sea difícil amarnos entre nosotros, aun cuando nos amamos sin saber qué pasará en un año o dos, tenemos que amarnos. Esa es la obra, la gran obra que se nos da para que nosotros hagamos. Y tenemos un gran ejemplo para esto, hermanos. Y no es Nehemías. Hebreos capítulo 12. Y con esto quiero terminar. ¿Quién, sino Él, sabe lo que es tener un corazón que se quebranta, pero que vuelve a amar? Por tanto, Hebreos 12, versículo 1. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. El autor de Hebreos dice, despojémonos de eso. El pecado nos envuelve con facilidad, pero busquemos despojarnos de esto. Despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. ¿Qué vio el Señor que le produjo gozo para ir a la cruz? Una iglesia que Él quería salvar, llena de hombres como nosotros, que aún le fallamos cuando decimos que lo amamos. Y aún así fue con gozo a la cruz. Consideren pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra Él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Mis hermanos, no podemos cansarnos en nuestro corazón. Esto es una gran obra. Buscar al Señor es una gran obra. Vivir para la gloria del Señor es una gran obra. Es la más maravillosa obra que se puede hacer sobre esta tierra. No hay nada más allá que vivir para la gloria de Dios. Y no podemos desanimarnos.
Tenemos que seguir adelante, tenemos que perseverar, tenemos que despejarnos del pecado, tenemos que correr con los ojos puestos en aquel que fue a la cruz aún para rescatar a una novia imperfecta como nosotros, como decía el puritano. Él se arrojó al océano de la ira de Dios para salvar a su novia del castigo eterno. ¿Cómo no vivir para ese Dios con gozo, aún a pesar de las dificultades? Solo quiero dar 3 aplicaciones para terminar. Si usted está acá y usted no cree en el Señor, o si usted está acá y está apartado del Señor, yo quiero decirle que usted debe correr a Él. Porque aun cuando todos le hayan fallado, aun cuando los enemigos directos lo hayan rodeado, o aun cuando falsos maestros o falsos cristianos le hayan hecho daño, usted tiene que poner los ojos en el Señor. Y créame que Él es digno de que pongamos nuestros ojos en Él. Venga a Cristo. Deje de vivir como que soy cristiano, como que no. Como que miro hasta dónde llego y me devuelvo. Venga y busque al Señor. Abrace al Salvador. Para la iglesia, quiero recordarles que nosotros vamos a sufrir ese tipo de oposición en nuestra vida cristiana. Quiero recordarles que ustedes van a sufrir, o puede que ya hayan sufrido, oposición abierta y directa. O puede que hayamos sufrido oposición de parte de falsos maestros. Pero sea cual sea la oposición que suframos, nosotros debemos pedirle a Dios que fortalezca nuestras manos y que nos permita perseverar. Hermanos, el amor de muchos se enfriará, pero dice la palabra del Señor, que el que llegue hasta el fin será salvo. Yo no sé cuántos de nosotros, de los que están acá, van a llegar. Yo sí sé que yo quiero llegar. Yo sí sé que deseo que todos ustedes lleguen. Pero así lleguemos 5, 10, 8, 2. Llegaremos porque el Señor es fiel. Ojalá lleguemos todos. Y oremos todos los días para que lleguemos todos. El Señor es quien nos ayuda a perseverar, de manera que en la obra que hagamos, nuestros enemigos puedan reconocer que esa obra solo se debe al Señor. Mis hermanos, Dios fortalece nuestras manos para perseverar en medio de la oposición, para que lleguemos hasta el final. Dios es tan fiel, Dios es tan poderoso, que tiene poder para que usted llegue hasta el final. Él es el único que puede hacer que eso sea posible. Y yo oro para que sí sea. Yo oro para que todos ustedes, mis hermanos, y hablo en especial a los que son miembros de esta iglesia, oro para que ustedes lleguen hasta el final. Y a los que no son miembros, oro para que ustedes lleguen a ser parte visible también de este cuerpo y para que juntos caminemos para perseverar en la fe. Amén. Oh Señor, qué hermoso tú eres, qué glorioso tú eres, qué santo tú eres, qué fiel, Señor, a pesar de nosotros. Tu misericordia, Señor, misericordia, Señor, es la que nos permite, Señor, vivir para ti, hacer esta gran obra, Señor, que no depende de lo que alcancemos terrenalmente. Aunque aún, Señor, tú te gloríes en esas cosas, Señor. Correr esta gran carrera, hacer esta gran obra, pelear esta gran pelea, Señor. Se nos ha dado solamente a causa de que Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, llegó hasta el final. Él no se desvió en su camino a la cruz, sino que con los ojos fijados en el resultado, corrió la carrera, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias por tu fidelidad, Señor. Agradecemos por este día, por la posibilidad también que nos das de compartir la cena que nos recuerda el Evangelio y que nos recuerda que como familia de fe estamos caminando para llegar hasta el final, Señor. Y que no vamos solos. Tú nos preservas y nos has dado hermanos para que lleguemos hasta el final juntos, Señor. Gracias, papá. En Cristo Jesús. Amén.